Hola, buenas noches a todos. Estamos terminando de probar el sonido. Ya denme por favor, regálenme 2 o 3 minuticos más para que arranquemos. Bueno, buenas noches para todos. Veo que ya se han conectado varios. Eh, Tenemos a Clemencia Villegas, Rubén Elí Mambi, Juan David Cruz, David Rodríguez. Me gustaría que me dijeran de qué ciudad se están conectando. Doña Clemencia Villegas, un saludo para usted. Bueno, ustedes tienen que abonarme de que este es el segundo Facebook Live que vengo haciendo. Hace 8 días tratamos un tema bien interesante que fue la cláusula Petro y vamos a ver qué tanto mejoramos de allá a hoy. Estoy como nervioso, pero yo sé que me divierto con ustedes aquí compartiendo información que a ustedes les sirve. Bueno, tenemos a Jimmy Ballesteros desde Zipaquirá, el grupo Vertical con K. Un saludo para vos, Jimmy. Melissa Torres desde Boyacá. Un saludo para todos en esa bella ciudad. Bueno, y entonces pues arranquemos. El día de hoy
El día de hoy vamos a hablar del cómo se debe repartir entre el propietario y la inmobiliaria una cláusula penal cuando la paga el inquilino. Entonces le doy la bienvenida nuevamente a todos y esperemos que este nuevo Facebook Live pues, les aporte bastante para su ejercicio profesional. La idea es que esta información que yo les suministre, pues inclusive la validemos, que ustedes me digan, Leonardo, no me ha pasado, Leonardo me pasó, pero lo resolví de esta manera, de pronto estoy equivocado. Recuerden que yo aprendo mucho con la información que ustedes también me retroalimentan, y pues la importancia de este tema radica en que al momento que un inquilino paga la cláusula penal, por lo regular se pierde algo, una de dos cosas: o se pierde la plata porque el inquilino se fue sin pagar la cláusula penal, o se pierde el cliente propietario porque se enojó con nosotros porque participamos de esa cláusula penal. Hoy buscaremos alternativas para no perder ni el cliente ni tampoco para perder una porción de cláusula penal que a mi parecer es equitativo hacerlo un 50% para el propietario y un 50% hacerlo para la inmobiliaria. ¿Cómo va a ser la dinámica de este Facebook Live? Vamos a hacer unas preguntas como para saber qué posición tienen ustedes al respecto, y paralelamente pues vamos a ir compartiendo nuestras consideraciones. Entonces, empecemos con la siguiente pregunta. Cuando ustedes logran obtener un recaudo, cuando un inquilino cancela una cláusula penal, ¿cómo lo distribuyen ustedes con el propietario? ¿Ustedes en estos momentos tienen algún porcentaje pactado? ¿Ustedes le entregan al propietario una participación igual? ¿Le entregan un porcentaje estimado en o se quedan con un porcentaje estimado en las comisiones que le faltan por cancelar al inquilino si hubiera terminado normalmente el contrato de arrendamiento? Yo quiero que ustedes me compartan eso. Por favor, escríbanlo aquí en los comentarios, como para saber cómo es que realmente estamos trabajando en estos momentos. Bueno, entonces lo primero que hay que aclarar es que uno siempre tiene que honrar lo que tiene pactado en el contrato de mandato. Si en el contrato de mandato se pactó que el valor de las comisiones, que el valor que le correspondía a ustedes de una cláusula penal era el valor de las comisiones que le faltaban por causarse, ni modo. Si allí dicen, les toca que recibir solamente ese valor. Si dice que solamente es un 10%, también. Ustedes siempre tendrán que honrar el contrato de mandato. Entonces fíjense que lo primero es tener claridad que en el contrato de mandato radica esta situación, esta dificultad. Yo los invito a que tengan contratos de mandato. En algunas oportunidades tenemos contratos de mandato de pronto que son un poquito viejos, e incluso es tanta la confianza con los propietarios que no tenemos contratos de mandato. Y eso es peligroso, porque tarde que temprano nos pasa factura. Un ejemplo de eso es cuando un inquilino paga cláusula penal, porque si un inquilino paga cláusula penal, ustedes van a buscar una participación. Si ustedes no tienen contrato de mandato y quieren participar, van a tener problemas con el propietario. Y ahí es cuando yo les digo, fácilmente un propietario se molesta, se disgusta, y vemos como el cliente se pierde, se va disgustado y perdemos a un buen cliente. ¿Todo por qué? Por no tener pactado en el contrato de mandato la proporción de penalidad que le correspondería a ustedes. La pregunta que seguiría es, ¿será que un propietario firma un contrato de mandato cuando le estamos diciendo en el contrato de mandato que vamos a partir mitad y mitad, que vamos a partir 50 y 50? O sea, ¿será que si ustedes le colocan al propietario, vamos a firmar esta adición al contrato de mandato, vamos a colocar este nuevo contrato de mandato, y le están diciendo que se le van a quedar con la mitad de la penalidad? ¿Ustedes creen que un propietario lo firmaría? Bueno, hay quienes dicen que cobrar una penalidad con 50 y 50 es ilegal. Pues la verdad es de que eso no tiene nada de ilegal. Lo mismo dicen también hasta de los intereses. Eso no, en ninguna parte dice que es prohibido. O sea, no es nada ilegal. Uno puede pactar en el contrato de mandato
que la penalidad se paga o que se le entrega al propietario solamente es el 50% y el otro 50% se queda uno como inmobiliaria. Bueno, yo quiero que en este momento nosotros nos pongamos en el lugar del propietario, porque quedarnos con un 50% también es un golpe duro para el propietario. Yo creo que al propietario no le incomoda tanto repartir la penalidad. Lo que al propietario realmente le molesta es que la penalidad no se cobre o que se cobre poco o que pierda inclusive la oportunidad de cobrar la cláusula penal. Debemos saber cómo estamos cobrando las penalidades, porque de la forma en cómo nosotros cobramos las penalidades depende lo que reciba el propietario. Por ejemplo, si tú cobraste una penalidad el 50%, pues de ese 50% la mitad va a ser muy poca para el propietario. Yo creo que allí radica quizás las molestias más grandes que tienen los propietarios al momento de efectuar esta distribución. Imagínense en este caso, un inquilino no ha cumplido ni siquiera un año en el inmueble y para ese contrato el propietario invirtió un dinero adecuando la cocina como el arrendatario lo había exigido, le había hecho alguna remodelación en la cocina. Este tipo de cosas tienen unas afectaciones para el propietario. Esas inversiones, pues el propietario estimaría que por lo menos el arrendatario se quede un año. Si nosotros le permitimos a un inquilino que fácilmente se vaya del inmueble sin pagar penalidad, pues imagínense, el propietario va a estar obviamente demasiado molesto. Eso es lo que yo les invito, pongámonos en los zapatos del propietario. Las dificultades, recuerden, las dificultades de la distribución 50 y 50 está en que al propietario siempre le va a tocar poco. Si el propietario le podemos cobrar la penalidad, los 3 cánones de arrendamiento que por lo regular se pactan en los contratos de arrendamiento, pues por lo menos se va a quedar con un canon y medio. Le aseguro que para él no va a ser tan molesto en el momento, en el instante en que ustedes tengan que repartirse esa penalidad. Otro ejemplo, imagínense un inmueble que estuvo parqueado en promedio 6 meses parqueado sin alquilar. Y el propietario inclusive decidió bajarle el valor al canon de arrendamiento por sugerencia del mismo arrendatario. Y si el arrendatario no va a terminar el contrato, igual. O sea, el propietario por lo menos espera que nosotros cobremos la totalidad de la penalidad. Imagínense otro caso, el inmueble se encuentra en propiedad horizontal. Normalmente nosotros cuando tenemos un contrato de arrendamiento en propiedad horizontal, nosotros no cobramos la penalidad sumándole la cuota de administración. Lo que a mí me parece que puede llegar a ser injusto. Yo creo que en algunas oportunidades podemos revisar la posibilidad a nivel inmobiliario, a nivel de costumbre mercantil, que cuando un inmueble esté sometido al régimen de propiedad horizontal, dentro de la cláusula penal de los 3 meses de cánones de arrendamiento, pues también se estimen el valores de las cuotas de administración. Yo lo pienso por una sencilla razón. Imagínense un inmueble que no está sometido a propiedad horizontal, una casa. En esa casa el arrendatario va a pagar una penalidad de 3 cánones de arrendamiento por indemnización. Si paga esa penalidad, con ese dinero, pues el propietario podrá sostenerse durante un tiempo por el parqueo que normalmente tiene el volverlo a alquilar. Ese mismo dinero, si estuviera en propiedades horizontales, sería muy inferior, sería una afectación más grave para el propietario porque de allí también tiene que descontar las cuotas de administración. Entonces yo creo que debemos empezar a crear un poquito de la idea que para los bienes, los inmuebles que están sometidos a propiedad horizontal, vale la pena incluir dentro de la penalidad el valor de las cuotas de administración. Entonces fíjense que al final el propietario merece que nosotros hagamos un ejercicio responsable de cobro, porque es en el cobro en donde vamos a determinar qué proporción le vamos a entregar al propietario. Cuando un inquilino
termina anticipadamente un contrato, tampoco puede verse como un aprovechamiento, porque no lo es. Una penalidad no es no es una ganancia. Muchas inmobiliarias de pronto a veces no estiman que la penalidad que se debe recaudar es a veces hasta para cubrir las comisiones que pagaron, tanto al asesor que captó como el asesor que colocó. Una inmobiliaria realmente pierde mucho cuando un inquilino termina anticipadamente un contrato de arrendamiento. Yo les invito a que empecemos a interiorizar estas razones, porque estas circunstancias son las que tenemos que trasladarle al propietario. Esas son las razones que tenemos que decirle al propietario, mire, es que nosotros también perdemos. Nosotros como inmobiliaria nos tocó que asumir un gasto importante para el hecho de poder alquilar su inmueble. Entonces, busquemos la forma de llegar a una conciencia con el propietario. Ahora, no todas las veces que hay una terminación de contrato anticipada, de manera anticipada, se debe cobrar igual. Y esto es otra cosa. Nosotros, cuando un inquilino manda la comunicación de terminación y lo va a terminar antes, nosotros simplemente decimos, cóbrele los 3 cánones de arrendamiento. Ya, sencillo. O sea, esa es como la única respuesta que tenemos cuando un arrendatario lo envía la carta. Yo creo que los arrendatarios, o que cada caso tiene que verse de manera separada. Mire, no es lo mismo un arrendatario que lo que pasó fue que tenía que enviar la carta con 3 meses de anticipación y solamente se pasó 3 días. Yo creo que en ese caso nosotros podemos empezar a considerar rebajar un poquito la cláusula penal, no sobre la base de 3 cánones, de pronto ya podemos empezar a hablar de 2 cánones de arrendamiento como penalidad, porque lo que ocurrió aquí fue una notificación extemporánea por unos días. Otra cosa puede llegar a ser, un inquilino solicita la salida inmediata del inmueble y es más, dentro de la comunicación de terminación está diciendo, mire, mi papá era pensionado, falleció y él era el que respondía económicamente por todos nosotros. Yo creo que en esos casos yo sé que el contrato dice claramente que son 3 cánones de arrendamiento, pero bajo esas circunstancias, y si lo acredita, y acreditar es aportar inclusive el certificado de defunción, y hasta yo diría que hasta con una copia auténtica, yo no lo atendería solamente con una copia simple, pero bajo unas circunstancias de esas yo diría, vale la pena de pronto negociar no sobre 3, sino sobre 2 cánones de arrendamiento. También existen los arrendatarios que quieren terminar inmediatamente sin una justificación válida. Les cuento un caso. Un arrendatario envió a una inmobiliaria que yo asesoro una carta de terminación porque tuvo un grave accidente en el que vio comprometidas las extremidades inferiores. Se accidentó en una motocicleta, el joven pues dejó de trabajar, o sea, era una familia y el joven aportaba una gran proporción de ingresos a esa familia, y pues con esa caída en la motocicleta no pudo volver a trabajar, porque yo recuerdo que se trataba de una persona que era como un enfermero y pues la motocicleta era el medio de transporte. Cuando yo solicité que me aportaran las justificaciones del accidente, porque yo quería presentarle esto al propietario, entonces me llegan la historia clínica con todos los documentos, y si algo uno debe caer en cuenta es la letra pequeña. En la letra pequeña decía que el señor llegó al hospital, a la clínica, con una chica y ambos estaban en alto grado de alicoramiento. Entonces pues ya empezamos a colegir de que el tipo lo que hizo fue que estaba borracho manejando en la moto. Entonces yo creo que no es la misma circunstancia. Si bien es una calamidad, para mí la calamidad de una persona a la que le fallece, el que aporta, el pensionado que aporta el dinero al arrendamiento, no es las mismas consideraciones para el joven que también se accidentó, pero pues que estaba en avanzado estado de alicoramiento y que estaba en rumba. Bueno, por otro lado, otra pregunta que me surge es, cuando un inquilino termina anticipadamente un contrato de arrendamiento,
ustedes por lo regular exigen la totalidad de la penalidad y, y no sé cómo lo negocian, pero muy pocas inmobiliarias negocian la penalidad, buscan es cobrar las 3 cánones de arrendamiento. Yo siempre he pensado que uno a veces aspira mucho cuando uno exige los 3 cánones de arrendamiento. Mire, nosotros en derecho inmobiliario, nuestra filosofía, nosotros vemos el derecho desde su utilidad económica. O sea, si las normas no nos van a servir para no perder plata o no ganar, créanme que entonces tener razón legal no va a significar mucho. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos llegar y decir, vamos a cobrar los 3 cánones de arrendamiento de manera judicial, pero es que cobrar judicialmente una penalidad es complejo, porque para cobrar 3 cánones de arrendamiento de penalidad, pues nos toca que pagar abogado, y es directamente, porque si la persona estaba al día, pues no podemos reportarla a la aseguradora, así que nos toca a nosotros cobrarla. Entonces, ya el hecho de pensar que vamos a entrar en un proceso para cobrar 3 cánones de arrendamiento, pues a mí me hace analizar de que lo mejor es empezar con 2 cánones de arrendamiento. Empecemos a negociar. Y por eso es que tampoco podemos dejarnos influenciar de los propietarios, porque los propietarios exigen de que uno cobre los 3 cánones de arrendamiento. ¿Qué va a ocurrir? El arrendatario no tiene plata, a veces ni siquiera para pagar la renta. El arrendatario se quiere ir. Y fíjense que nosotros le estamos exigiendo 3 cánones de arrendamiento. ¿Qué va a pasar? El arrendatario va a caer en mora y va a ir a la compañía aseguradora. Si cae a la compañía aseguradora, adiós penalidad. Y el propietario todavía en su imaginario va a esperar de que esa penalidad pues, se le pague. Después de que cae en la compañía aseguradora, ustedes saben, las compañías aseguradoras no responden por penalidades. Entonces, en estos casos, dejamos ir el cobro de la cláusula penal. Yo también los invito a que en los contratos de mandato ustedes incorporen una cláusula que digan que ustedes se sujetan al alcance de los términos del contrato de seguro. Porque ustedes, cuando llega la mora a la compañía de seguros, difícilmente van a ver la penalidad y el propietario lo más probable es que diga, yo espero que me la paguen, no va a ser así y van a tener un propietario molesto y lo más probable es de que sea un propietario que se nos vaya, un cliente que perdemos. Bueno, ¿cómo cobrar la cláusula penal? Yo siempre he pensado que en las cláusulas, en los contratos de mandato, nosotros tenemos que ser sutiles para que el propietario no se nos asuste. Al propietario nosotros no le podemos decir, miren, nos vamos a quedar con la penalidad 50 y 50. No, yo creo que uno tiene que ser más sutil y trasladarle las razones que yo les acabo de expresar. Decirles, es que nosotros también perdemos, señor propietario. Entonces yo le propongo a ustedes, y ya para empezar a finalizar este Facebook Live del día de hoy, que espero que les haya gustado, es decir algo así en el contrato de mandato, que en el evento en que un arrendatario llegara a cancelar sumas por sanciones por terminación unilateral anticipada, el valor obtenido se distribuirá en partes iguales entre propietario y mandatario, teniendo en cuenta los perjuicios para ambas partes. Ya dicho esto, vamos a hacer un resumen final, vamos a sacar 3 conclusiones para ya darles paso a sus preguntas. Y la primera conclusión es que es totalmente legal pactar en el contrato de mandato la distribución de la penalidad como ustedes les guste, como ustedes consideren. La segunda conclusión es que exigir judicialmente la penalidad, o sea, exigir los 3 cánones de arrendamiento puede hacernos quedar sin nada. Y la tercera conclusión es que ambas partes sufren perjuicios, tanto el propietario como la inmobiliaria. Entonces yo con esto ya concluyo mi exposición y yo les quiero dar paso a sus preguntas. De antemano, muchas gracias a Social Business, la Red Nacional de Profesionales Inmobiliarios que pues, me han apoyado y que creen en este proyecto. Gracias a todos los que han participado el día de hoy. Yo les agradezco la confianza. Sus comentarios son muy valiosos para retroalimentarme. Esto es un proyecto
que quiero con el grupo de las personas que me acompañan, pues tratar de hacerlo todos los miércoles. Entonces yo quiero encontrar valor en estos comentarios de ánimo que ustedes me dan y sobre todo en la participación activa en la comunidad que tenemos, en el grupo de Facebook también de Derecho Inmobiliario. Bueno, entonces tenemos a Mauricio Maldonado. Muy útil la información, gracias Leonardo, gracias a ti Mauricio. Gracias Carlos Orozco por compartir este video para socializarlo. Ustedes saben de que va a quedar montado en la página de Derecho Inmobiliario, así que lo van a poder compartir con los demás compañeros de sus inmobiliarias. Yo quiero que ustedes me digan qué les pareció la propuesta de la cláusula penal, la distribución de la cláusula penal que les he traído el día de hoy. Mientras tanto, entonces vamos a saludar a más personas. Rubenelli dice: gracias Leonardo, muy valiosas las apreciaciones. Debemos cuidar nuestra materia prima, que son los propietarios. Precisamente para eso es que consideré pertinente el día de hoy tratar un tema que genera mucha fricción con los propietarios, y los propietarios merecen de que uno cobre buenas cláusulas penales, de que se les afecte menos. Vale la pena también que consideremos de pronto más profundamente en Facebook más adelante el mirar a ver cómo lo incorporamos y mirar la legalidad del cobro de las cláusulas penales, incluyendo las cuotas de administración cuando esté en régimen de propiedad horizontal. Jimmy, vamos a hacerlo todos los miércoles. Estoy encontrando muchos temas chéveres, interesantes. De pronto cuando no haya un tema o que de pronto no lo haya preparado con suficiente anterioridad, lo que les voy a proponer es lo siguiente. Yo recibo muchas comunicaciones, aquí respondemos muchas comunicaciones de situaciones, todas las que quieran. Entonces, el día que no tenga preparado algo, lo que voy a hacer es contarles a ustedes el caso del día. De pronto así se va a llamar el espacio, un caso del día, donde una persona esté pidiendo algo, como por ejemplo en el día de hoy, ya que me recuerdo el día de hoy que estuve trabajando, una inmobiliaria me envía una carta porque el arrendatario está solicitándole que le repare una reja, le solicita que le repare la reja de la parte externa. ¿Cómo soluciona ese caso? Sencillo, los arrendatarios son los que tienen que reparar eso. Para no alargarnos más, luego les presentaré ese caso concretamente, porque a veces los arrendatarios quieren que uno les solucione todos los problemas de reparación y realmente no todo es así. De todas maneras, muchas gracias a todos, gracias Ingrid Jimena, gracias a usted, muy amable Guillermo desde Barranquilla. Sí, como tú dices, la idea es buena, pero ustedes tienen que modificar los contratos de mandato. Entonces, con la cláusula que les acabo de decir, por favor traten de ajustarla. De todas maneras, lo que ustedes necesiten, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través de las páginas. Les agradezco mucho los likes que ustedes nos puedan dar en la página, calificar con 5 estrellas la página si les gustó, y pues un placer y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego para todos.